tal, amigos? Bienvenidos a una transmisión especial directamente desde la rueda de prensa de la Confederación Patronal de Empresarios de México con el presidente a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que en la Coparmex estamos profundamente preocupados por los acontecimientos que ya a lo largo de 84 días se han venido sucediendo en diversas regiones del país, de manera muy especial en los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán y de Guerrero. Esos eventos tienen que ver con las acciones que ha venido desarrollando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que enarbolando una inconformidad en contra de la reforma educativa, ha venido realizando actos que iniciaron primero con algunas ocupaciones de plazas públicas, el impedir el acceso a oficinas de gobierno y en algunos casos vandalizar las mismas. Más adelante con el saqueo de establecimientos comerciales o el impedir que llevaran a cabo sus actividades de manera ordinaria, como fue en el caso de los bancos, y que paulatinamente se fueron agravando hasta llegar al punto de obstaculizar el libre tránsito por carreteras, impedir la realización de actividades en algunos aeropuertos y finalmente obstaculizar las operaciones de carga y descarga en el puerto Lázaro Cárdenas. Nosotros en la Coparmex hemos señalado que si bien es cierto que todos los grupos tienen derecho a defender sus causas, sean esas o no legítimas, estemos o no de acuerdo con las mismas, en lo que no podemos consentir que estas causas sean un pretexto para violar de manera sistemática la ley. Y lo que hemos presenciado en estos estados y también en menor medida en la Ciudad de México ha sido una violación sistemática, reiterada y cada vez más grave de la ley y con esto del Estado de Derecho. Y hemos señalado con preocupación que las acciones y sobre todo las omisiones de parte del Estado mexicano, del gobierno federal, de los gobiernos estatales en las entidades que he referido y también de los gobiernos municipales en esos lugares han sido de tal magnitud, tales omisiones que se han traducido en una afectación del Estado de Derecho y con esto en que hayan sido violados de manera sistemática los derechos humanos de las personas y desde luego también se han impedido las actividades de los empresarios. De tal manera que el día martes de esta semana presentamos en representación de las 36,000 empresas agrupadas en la Confederación Patronal de la República Mexicana y que representan cerca de 1/3 del Producto Interno Bruto del país, una demanda de amparo en la cual hemos señalado como autoridades responsables al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, a la Procuradora General de la República, a los gobernadores de estas 4 entidades que he hecho referencia, así como los congresos de esos estados y sus secretarios generales de gobierno. Lo que estamos reclamando en esta demanda de amparo es la conducta omisa, es decir, el no hacer, el no cumplir con su obligación legal para salvaguardar lo que es la obligación primaria de un gobierno, que es mantener el Estado de Derecho. Y esta acción que emprendimos el pasado martes a través de una demanda que fue presentada ante el Poder Judicial de la Federación y hoy turnada ya al Juzgado 11º de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, este día ha tenido una expresión en el ámbito local. Les comparto que hoy por la mañana estuvimos muy temprano en Tuxtla Gutiérrez y posteriormente estuvimos en Acapulco, y en ambos lugares los presidentes de los centros empresariales Coparmex, con el acompañamiento del presidente nacional, han promovido sendas demandas de amparo, también doliéndose de esta afectación. Mañana lo haremos en otras entidades que también han sufrido estas afectaciones. Aquí quisiera destacar sobre todo que si bien es cierto que estas demandas de amparo las está promoviendo la Coparmex,
es un medio de defensa que no se está intentando solamente para beneficiar o para salvaguardar los intereses de los empresarios. Aquí estamos invocando un interés colectivo porque la afectación empieza en las personas, en los ciudadanos y desde luego alcanza también a los empresarios. Y la finalidad última que estamos pretendiendo con esas acciones es que en lo sucesivo los gobiernos asuman a cabalidad su responsabilidad primaria, que es preservar el orden público, preservar el Estado de Derecho. Lo que queremos es que no haya una sola escuela más tomada, que no haya ninguna oficina pública en la cual no se puedan prestar los servicios básicos de algún ayuntamiento o como puede ser el registro civil. Pretendemos que no se tolere un solo bloqueo más en una carretera, sea estatal o federal, y mucho menos se permita que de forma ilegal se cobren cuotas de manera arbitraria y, repito, completamente ilegal. Y desde luego pretendemos que bajo ninguna circunstancia se siga tolerando la toma de aeropuertos, que se impida el tránsito de las locomotoras en las vías férreas y que se impida, como ha ocurrido recientemente, las operaciones de los puertos. Estas afectaciones que iniciaron en un principio con los pequeños comerciantes en las ciudades donde se han llevado a cabo esas actividades y que en cada caso por sí solo uno de ellos justificaría lo que estamos haciendo, se han reproducido y hoy en día, en base a este bloqueo de instalaciones estratégicas del país, empieza a afectar ya la actividad económica en su conjunto, en la medida que se ha obstaculizado el traslado de insumos, de materias primas, y que las líneas de producción de algunos lugares que incluso están fuera del área de conflicto empiezan a ver mermada su capacidad para cumplir en tiempo y forma con las órdenes de compra, con los pedidos que tienen. De tal manera que hemos sido enfáticos en nuestra exigencia para que el gobierno federal, los estados y los municipios cumplan con su obligación. Esperamos que no tengamos que agotar íntegramente esos procedimientos legales. Los procedimientos legales, por su propia naturaleza, tardan tiempo en desahogarse de manera íntegra, y lo que esperaríamos es que las autoridades actúen mucho antes de que se desahoguen esos procesos. Ayer mismo el señor secretario de Gobernación ha señalado que el conflicto está de salida. Nosotros celebramos que se tengan avances, ojalá que estos sean reales, se incrementen y se multipliquen en los próximos días, pero lo que sí debemos decir es que en el contacto directo, en la cercanía con los lugares donde están los problemas, los empresarios se siguen doliendo de una realidad actual, vigente, que es las afectaciones que están sufriendo de manera cotidiana en sus actividades empresariales. De tal manera que seguiremos adelante con estas medidas, porque, repito, mientras haya un solo ciudadano que no pueda realizar una actividad cualquiera ante una oficina gubernamental, mientras haya un solo joven o niño que no pueda concurrir libremente a la escuela porque está bloqueada, y desde luego mientras haya un solo empresario que no pueda realizar sus actividades lícitas de manera normal porque está bloqueado su establecimiento, mientras uno solo de estos casos persista, esta acción de la Coparmex seguirá adelante. Y con lo anterior, pues quedamos a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier duda que tuvieran de este o de cualquier otro tema. ¿Bajo qué esquema se plantea este amparo? ¿Será específicamente al gobierno federal o a todas las instancias gubernamentales de los tres órdenes? ¿Y cómo se procedería? ¿Únicamente como Coparmex o con el respaldo de todas las empresas que están integradas? Mire, en la Coparmex, lo mencionó hace un momento, estamos intentando estos medios, quiero decirlo claramente, apegados a derecho. Son instrumentos que para eso existen en nuestra legislación, invocando no solamente el interés de los socios de la Coparmex, sino un interés colectivo, porque la afectación ha tenido este alcance, desde luego a los empresarios, pero antes que nada a los ciudadanos. Lo estamos haciendo de esta manera porque nuestra nueva ley de amparo, así como las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permiten precisamente que se pueda invocar este interés colectivo y que de esta manera las resoluciones que puedan dictarse tengan un alcance para todos los ciudadanos. Y además señalarle que afortunadamente y a raíz de la nueva ley de amparo también pueden ser materia de estos procedimientos las conductas pasivas, las conductas omisas
por parte de los gobiernos. Anteriormente solo podían los ciudadanos defenderse de los actos positivos, de las acciones de la autoridad que les implicaban una violación, una afectación de sus garantías. Hoy en día, afortunadamente, estos derechos fundamentales, que en nuestro caso lastimosamente se han visto dañados, el derecho al libre tránsito, a la educación, a la alimentación, a la actividad económica, derivado de las acciones de particulares, pero a la permisividad de las entidades de gobierno, pueden ser materia del conocimiento de las autoridades del Poder Judicial de la Federación. Y entonces estamos señalando en estas demandas de amparo como autoridades responsables, que ese es el término legal de la materia, a todos aquellos que, teniendo las atribuciones para velar por la vigencia del Estado de Derecho, con su conducta permisiva, omisa o con su impericia, han dado lugar a que se violente, se trastoque los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, yo quisiera preguntarle cómo podemos la ciudadanía en general y los empresarios a nivel nacional sumarnos para de alguna manera que se note el apoyo y sobre todo tratar de que no se violente más toda esta situación o se extienda más o se masifique todo esto. Me parece que los ciudadanos, cada cual en su circunstancia, a través de sus diversas organizaciones, debemos de exigirle todos a los gobiernos, lo digo en plural, que cumplan con su obligación, dado que aquí las culpas no podemos focalizarlo solamente en una persona o solamente en un orden de gobierno, sino que desafortunadamente ha habido este abandono concurrente de la obligación de actuar. Nos han señalado que si estamos haciendo un llamado a la represión, lo digo con toda claridad, lo que estamos haciendo es un llamado al orden y la legalidad. Y en un Estado de Derecho, el monopolio de la fuerza pública corresponde al Estado. Nosotros esperamos que, utilizando el diálogo, desde luego, buscando la negociación siempre, pero que de ninguna manera haya vacilación en el cumplimiento del Estado de Derecho y que con la pericia suficiente, con el respeto siempre por delante de los derechos humanos, si se tiene que imponer la fuerza del Estado, que así se haga para preservar el interés colectivo. En ese sentido, ¿ustedes pedirían al Estado cero tolerancia de los empresarios? El Estado de Derecho no se negocia, el Estado de Derecho se cumple. Y por eso lo que nos parece es que la obligación primaria de los gobiernos es hacer cumplir la ley. No es válido que se persiga a un individuo que lleva a cabo, por ejemplo, una infracción de tránsito o que transgrede una ley de forma aislada y que en tanto que ello ocurre se tolere que una organización o sus integrantes de manera sistemática, abierta y reiterada puedan violar la ley de manera impune y sin que eso tenga consecuencias. ¿Cuándo se interpuso este amparo y si ya se ha involucrado a todas las instancias con Coparmex a nivel nacional? El martes de esta semana, la Confederación Patronal, que es la que agrupa a nuestras 13 federaciones y a nuestros 65 centros empresariales, presentó esta demanda de amparo y el día de hoy demandas similares, pero con un notorio énfasis en los ámbitos locales, aunque también se señalan las autoridades federales competentes. Se ha promovido en el estado de Guerrero y en el estado de Chiapas, y en los próximos días estaremos haciendo lo propio en otras entidades donde también se han presentado esas afectaciones. ¿Qué opinión les merece precisamente la opinión de Alejandra Barrales, donde dice que los empresarios respeten la ley? Desde luego que todos estamos obligados a respetar la ley, los empresarios, los partidos políticos, los funcionarios. Yo no puedo estar en desacuerdo con esa afirmación, aunque no conozco el detalle ni el contexto de la misma. Hay algunos señalamientos de algunos diputados y senadores de que también ustedes están tratando de chantajear para que le reduzcan los impuestos que se les coloquen. ¿Cuál es su opinión al respecto? Desde luego que no. En la Coparmex tenemos un compromiso permanente y en este momento no es excepción de contribuir al gasto público mediante el pago de nuestros impuestos. Lo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, y lo digo con toda claridad, es un sistema fiscal mucho más justo, mucho más equitativo. No estamos buscando ninguna condonación, no estamos buscando ningún régimen de excepción. Lo que sí estamos negociando abiertamente de tiempo atrás
es un régimen alterno de cumplimiento que permita que el 95% de las unidades económicas, no solamente las grandes empresas, el 95% que tienen ventas menores de 30 millones de pesos y que en promedio tienen hasta 50 empleados, puedan tener un esquema de tributación mucho más sencillo. No estamos pidiendo que se paguen menos impuestos, simplemente que sea más sencillo, porque el reto de este país es el reto de la formalidad. Ese es el gran reto, que tengamos más personas en la economía formal, trabajadores en la economía formal, que es donde hay más prestaciones, y patrones también en la economía formal. Y en cuanto a revisión, por ejemplo, usted hacía alusión de que el Estado, como que ve otras realidades con las zonas de conflicto, pues el Estado fuera de la realidad. Las observaciones que hace el profesor Chong, por ejemplo, de que se va a solucionar el conflicto, pero parece que todos los conflictos están latentes ahí todavía en Michoacán, en Oaxaca, en todos los lugares. Entonces, ¿veo otra realidad del Estado que la de ustedes? Mire, no tengo dotes de clarividente, pero lo que sí podría decirle es que del contacto inmediato con la realidad, lo que escuchamos, de lo que se duelen los empresarios, es que las afectaciones están hoy mismo presentes en estos lugares. Y repito, si se tienen algunos avances, qué bueno que así sea. Sin embargo, la negociación nunca podrá ser un pretexto para que se deje aplicar la ley. Precisamente le iba a preguntar si pueden cuantificar pérdidas económicas con el sector empresarial en estas zonas. Mire, es difícil ponerle una cifra en dinero. Lo que sí puedo darle algunos signos de la gravedad de las afectaciones. Le puedo decir que, por ejemplo, en Oaxaca, donde se llevó a cabo hace unos días el evento más importante de carácter turístico de la Guelaguetza, los hoteleros piensan que si acaso la recaudación que obtuvieron fue cercana al 20 o el 25% de lo que están obteniendo en un año normal. Hay lugares como Chiapas, hoy estuve en la mañana, donde están declarando prácticamente perdida la temporada turística debido a esas afectaciones, especialmente en San Cristóbal de las Casas. Le puedo señalar que hay algunas empresas que están sufriendo la cancelación de sus pedidos debido a que los suministros no están llegando oportunamente y que por consecuencia sus líneas de producción no van a poder cumplir en tiempo y en forma con sus compromisos de entrega. Y le puedo señalar que es donde más nos duele que los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, aquellos que tienen todo su patrimonio en juego, aquellos de los que depende el salario de 2 o 3 familias, en muchos de estos lugares están muy cerca de agotar sus reservas personales de efectivo para poder seguir cumpliendo, ya no digo con el pago de impuestos, sino con el pago de los salarios, que es la prestación más sagrada que siempre tenemos en mente los empresarios. De tal suerte que esto tiene realmente una proporción mayúscula. En algunos sectores se ha señalado que la afectación podría ser, como por ejemplo en el sector de las tiendas de autoservicio, cercano a los 200 millones de pesos, y así podríamos ir sector por sector, hacer un recuento. Un gran total, desafortunadamente no lo tenemos porque, repito, las afectaciones siguen siendo hoy en día una realidad. En estos 3 días, martes, miércoles y hoy jueves, que hicieron público este amparo, ¿no ha habido actos de represalias en estos 4 estados, sobre todo en contra de los empresarios, ya sabiendo que pues quieren que el Estado pues los ponga en orden a los maestros y dejen de afectar a los comerciantes? ¿No han los mismos maestros hecho algunas acciones violentas en contra de los empresarios? Afortunadamente ese es el momento. ¿Se ha tenido ya algún acercamiento con el gobierno federal? Muy bien, amigos, pues de esta manera estamos transmitiendo en vivo de esta rueda de prensa emitida por Gustavo de Hoyos Walter, presidente de Coparmex a nivel nacional. Y bueno, pues aquí es básicamente el llamado para poder unirnos y unir esfuerzos en el sentido de hacer un llamado sobre todo a la paz y a la unidad en el sentido empresarial. Ya estamos escuchando las afectaciones tan fuertes que se están realizando en el sur del país. Así que bueno, esta es una Capsule Switch directamente de Radio Switch en el Hotel Sheraton Mogamila Resort a Convention Center para Radio Switch de Elizabeth Island. Muchísimas gracias.